Hola, buen día. Bueno, estamos acá vamos a escuchar el testimonio de mi madre, como qué es lo que Dios hizo en su vida, cómo conoció a Dios, así que le vamos a estar preguntando. Bueno, eh, tu nombre es Elfrida, Sí. el mío es Néstor, y bueno, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Claro, bueno, mi vida antes de conocer a Cristo era realmente triste, porque con muchos conflictos, con muchas veces para evitar así conflicto con los hijos con el padre o por el problema de la televisión, me iba a la cama, ¿viste? Y tomaba un evangelio de los chicos que yo los había llevado a tomar la comunión, ¿no? Pero resulta que enseguida me quedaba dormida y no entendía nada del evangelio. Pero un día me hicieron unos análisis y salió que tenía cáncer. Entonces yo me recordé que hacía un año había venido un amigo de mi esposo en una reunión, en un cumpleaños de él, y él contaba los milagros que Dios había hecho en su vida. A mí me impactó porque comentaba que él, la ciencia le había dicho que no podía hacer ningún trabajo. Él era una persona que hacía trabajos en los edificios, de arreglar, de poner, parquizar, ¿no? Y el médico le dijo que no tenía que hacer absolutamente ningún trabajo, debido a que tenía un gran problema en el corazón y también tenía algo en su estómago, hígado, bueno, muy complicado. A él le había predicado una persona en un remis. La cuestión que él se fue ahí a una iglesia acá en Moreno y realmente cuando terminó la reunión, él salió muy libre y llegó a su casa y se puso a echar troncos para que tenía una estufa, porque era invierno. Y resulta que la señora lo retaba, dice, ¿cómo vas a hacer esto si la ciencia te dijo que no tenés que hacer? Bueno, él había recibido la sanidad de parte de Dios. El médico, el pastor que oró, pidió que fuera a hacerse los estudios, todo bueno. Claro, fue sanado. Y realmente fue así, un milagro hermoso. Y a mí me impactó eso, ¿no? Que mi mente, dije yo, bueno, si algún día me pasa algo, voy a ir a ese lugar. Pero en realidad yo no sabía dónde quedaba. Al tiempo, cuando me hicieron esos estudios, tenía yo cáncer. Y bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Tenés tu casa, tus hijos, tenía más o menos 43 años yo, y de pronto ya te hace la idea que tenés que dejar todo. Así que era bastante triste, ¿no? Mis pensamientos. Y decidí en mi mente ir a ese lugar. Una de mis nueras, muy amoroso, me dijo, si usted quiere, Frida, yo la acompaño. Y bueno, fue así. La reunión en esa iglesia empezaba muy tarde, ¿no? Los hermanos estaban construyendo la iglesia y después se tenían que ir a cambiar y venían a la reunión. Y bueno, porque fuimos temprano nosotros, nos quedamos esperando. Y fue así que comenzó mi vida en el Evangelio. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios el milagro? Y bueno, yo en las primeras reuniones sentí mucha libertad, ¿no? Principalmente sentí que Dios me había dado esa paz a través de sido perdonada, no entendía mucho, pero el Señor estaba, su Espíritu Santo, tratando con mi vida, razonándolo ahora, ¿no? Que ya conozco las cosas de Dios. Y yo iba a la iglesia y me sentía muy bien. Y bueno, los médicos me decían que me tenía que operar, entonces yo tenía una batalla. En la iglesia yo me sentía sanada, pero llegaba a mi casa y me atacaban todos, que te tenés que operar, que tenés que esto. No entendía yo, porque mis hijos me amaban, ¿no?
me aman, digo yo. Entonces era una batalla. Hasta que un día también mi hija mayor, bueno, fuerte encuentro con respecto a que fuera la medicina, y yo le dije que yo confiaba en Dios, que Dios me iba a sanar. Sabía que me iba a sanar y mi cáncer no iba a estar más. Después que le dije esas palabras, fui, me arrodillé y hablé con el Señor. Y la verdad que abrí la palabra de Dios y me dio en Efesios 6. Y me sentí libre y sana. Y a partir de ese momento el Señor empezó a hacer una obra maravillosa. Pero para esto ya habían pasado como 5 meses que estaba en la iglesia yo. Así que ahí comenzó algo hermoso porque recibí esa sanidad de mi cuerpo, de mi enfermedad, pero también lo más importante que recibí fue la alegría de conocer la palabra de Dios, que me enamoré de la palabra y la memorizaba y trataba de informarme cada día más, y poco a poco fui creciendo en el camino del Señor. Y bueno, ¿qué puedo decir ahora? Que gracias a Dios, con mis años, que el Señor me permite llegar a la casa de oración, que puedo sentir el amor de los hermanos, la paz. El Señor cambió completamente mi vida, porque de no tener nada, de no poder administrar dinero, el Señor me recompensó con muchos beneficios. Así que no puedo más que darle la gloria, la honra y la alabanza a Él, que Él es amoroso con sus hijos, que Él es nuestro proveedor, como dice el Salmo 23, que nada nos va a hacer faltar. Y sobre todo tener el amor de mis hijos, tener una casa, tener un salario, que lo puedo administrar yo, cosa que antes no hacía porque yo era modista, pero yo me acostumbré siempre desde el primer momento a diezmar, y eso también produjo en mi vida mucho beneficio. Al principio mi esposo me daba contado el dinero, pero luego, pasado un tiempo, unos cuantos años, me había establecido una cuota. No me acuerdo si serían 500 pesos en esa época, pero esos 500 pesos Dios me los multiplicaba y yo lo diezmaba, pero con mi trabajo lo reponía para que me alcanzara para la comida. Entonces, bueno, el Señor fue tan generoso conmigo que muchísimos testimonios lindos. Agradecida a Dios porque me iba en bicicleta a la iglesia y llevaba a mi hija atrás y realmente pasábamos cosas muy lindas. Pasamos tormenta, frío. No tenía mucho abrigo en esa época y ella tenía un pullover grueso, se metía cuando volvíamos, porque no faltaba nunca a la iglesia. Entonces se metía bajo ese pullover gordo, que era la época que se usaban los pullovers gordos. Y la verdad que bueno, hermoso todo. De parte del Señor es todo maravilloso. Así que estoy agradecido. Lucha siempre vamos a tener, pero si lo ponemos delante del Señor, Él nos va a abrir puertas de bendición. Nos alegra el corazón, como dice, que estemos siempre gozosos. Y bueno, solo agradecerle a Dios y que mientras yo pueda ir a la iglesia, mis años, que Él me permita estar siempre en su presencia. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 86 años. ¿La sanidad hace cuánto fue, más o menos? ¿Hace cuántos años atrás? Y yo tenía 43 años. 43 años. Así que... ¿Nunca sentiste ningún síntoma? Nada? Y prácticamente... ¿No tuviste que hacer quimio? No, nada, absoluto. No volví más al médico. No tomo casi medicamento, pero porque, bueno, mi doctora siempre voy a hacer todos los años, como corresponde, estudios y los encuentra bien, salvo que tomo una pastilla por la presión, pero no es que tenga una presión exagerada, 16 a veces, depende de lo que coma. Pero gracias a Dios, realmente Dios, porque no gasto en medicación, me siento fuerte, puedo arreglar mi casita, mis plantas, que todo eso me da vida, ¿no?
Lo único que me falta un poco en este tiempo, tengo que salir a predicar, que reconozco que no lo estoy haciendo ahora. Pero bueno, un poquito también es debido que ahora a mi edad me tengo que mover Amén. con vehículos. Pero bueno, solo toda la honra y la gloria es para el Señor.